Periodismo objetivo, responsable y equitativo. El correísmo obtuvo el apoyo de la Asamblea Nacional para continuar con el juicio político en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia. La presidenta del Legislativo, Viviana Veloz, convocó al Pleno para iniciar el enjuiciamiento el próximo 23 de octubre. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Hacemos contacto a esta hora con el abogado Javier Palacios, abogado constitucionalista, para hablar sobre este polémico juicio político en contra de la ministra Mónica Palencia. Ya está en la Asamblea Nacional y ha sido también polémico por la serie de acusaciones que se han dado entre las distintas bancadas. Doctor Palacios, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Un gusto, Fausto, compartir con usted. Doctor Palacios, el juicio político, uno de los cuestionamientos que se ha hecho incluso desde el interior de la Asamblea Nacional, algunos legisladores han coincidido en que más allá de un juicio político ha servido para ventilar algunas diferencias entre los legisladores y en otros casos también para utilizarlo como moneda de cambio y esta suerte de chantajes políticos. Bueno, yo creo que el juicio político a la ministra Palencia, en efecto, no se ha ventilado una acusación política real en la que la ministra haya podido defenderse. No hemos visto un desfile probatorio, es decir, testimonios, prueba documental. En realidad se ha utilizado este juicio político, primero, para suplir diferencias ideológicas, creo yo, entre partidos políticos. Se ha utilizado para darle un reproche político al gobierno en la persona de la ministra Palencia, y por otro lado, por estos cambios que parecen, ¿no?, de las votaciones, parecería ser que ciertos asambleístas lo que pretenden es utilizar su voto como moneda de cambio para obtener una determinada actuación o algo de parte de quien está en el poder de turno, porque no de otra forma se podría entender estos cambios en las votaciones, ¿no? Tenemos un informe de posturas que no logró la mayoría en la Comisión de Fiscalización y ahora la Asamblea Nacional, con un poco más de 80 votos, si la memoria no me es infiel, autoriza que se continúe con el trámite y el miércoles deberá ir la defensa de la ministra Palencia. Pero lo cierto es que, al menos de lo que se ha visto en la última sesión de la Asamblea, a la ministra Palencia todas las voces que han salido es todo menos sobre lo que se le acusa en el juicio político, porque inclusive van sobre hechos que ya rebasan la acusación política que se ventilaba. Se está alejando entonces la Asamblea Nacional y concretamente desde la Comisión de Fiscalización, en este caso, de esta competencia, de esta facultad fiscalizadora y entrampándose o enredándose en estos dimes y diretes políticos. Sin duda alguna, en mi opinión, la Comisión de Fiscalización y la Asamblea ya han desnaturalizado el objeto de este juicio político. Lo que lo han utilizado este juicio político es para traer a una funcionaria y tratar de increparle cosas, inclusive muchas ajenas a sus funciones. Vea usted que la ministra Palencia ha pedido en el seno de la Comisión de Fiscalización, como en todos los otros juicios políticos, que se sustancie de manera presencial. La comisión no lo quiso hacer. La comisión lo que quiso hacer, en un intento por sorprender, creo yo, al funcionario interpelado, era introducir un testimonio del exministro Serrano que nada tenía que ver con lo que se ventilaba dentro del proceso, para tratar de utilizar esto como, entiendo yo, una vendetta política, sobre todo por un actor. En mi opinión, el Movimiento Revolución Ciudadana ha promovido esto para defender a un actor político que es el señor Jorge Glass, porque creo yo que no perdonan que la ministra Palencia, en conjunto con otras autoridades, no haya permitido su fuga a través de la Embajada de México. Señala, por ejemplo, el incumplimiento de funciones, y uno de los temas centrales ha sido la falta de resultados respecto al combate a la inseguridad. ¿No hay allí, quizá, para darles un poco el beneficio de la duda, un motivo cierto y argumentado para llevar a juicio político y, por último, para encontrar respuestas que seguramente no las hemos visto los ciudadanos en el día a día, o esta suerte de rendiciones de cuenta por parte de los miembros del Ejecutivo? Creo que hay que empezar por un primer punto, Fausto, y creo que la rendición de cuentas no se la hace a través de un juicio político, sino puede ser las comparecencias de la ministra para verificar qué actuación los legisladores consideran que es inoportuna, ineficiente, a fin de que la ministra lo pueda informar. En el incumplimiento de funciones como tal,
yo no he escuchado cuál es la función en particular que la ministra ha dejado de actuar y qué es lo que debía haber hecho la ministra, porque si yo le acuso a un funcionario público que dejó de hacer algo, tengo que señalar cuál es la acción que él tenía que realizar. Y yo no he visto esa respuesta de ninguno de los asambleístas, más allá de decirle que ha incumplido en el tema de seguridad. Y en el tema puntual de seguridad, sin duda alguna, el país creo que vive una situación crítica. Esto no se puede tapar el sol con un dedo, pero creo que también ha existido ciertos avances en seguridad y que tampoco se lo va a solventar de la noche a la mañana. Por ejemplo, creo que en el tema de cárceles hay un avance sustancial, creo que es un hecho no controvertido el que al menos existe un control de las cárceles, ya no están las matanzas que habían hace menos de un año o hace un poco más de un año inclusive en el país, que cada semana teníamos matanzas en las cárceles, no se controlaba las cárceles. Creo que en eso en algo ha pasado. Obviamente habrán muchos temas por corregir, pero creo que esto no es de la noche a la mañana. Y sin duda se le deberá reprochar cualquier tipo de actuación a un ministro que falte por mejorar. Pero para eso están las comparecencias, para eso está promover también de parte de la Asamblea. Pero el señalar sin más que la inseguridad responde a la ineficiencia de un ministerio y sin decir qué es entonces lo que debía hacer el ministerio, en mi opinión, no alcanza un juicio político, sino que se está utilizando este mecanismo para atacar a la funcionaria y sobre todo para atacar a un gobierno que tiene miras electorales. Estamos a puertas de los comicios del 2025. Hablando concretamente de la técnica legislativa, ya dentro de la Asamblea Nacional, muchos de los legisladores se han pronunciado en el sentido de que el juicio político se lo está llevando adelante de forma antitécnica. Y ahí nuevamente la pregunta, y redundo un poco en esta palabra, ¿técnicamente está bien llevado? A ver, desde el punto de vista técnico, el juicio político no está bien llevado. ¿Y por qué? El juicio político lo que busca es un reproche político constitucional sobre las funciones de una determinada autoridad. De tal forma que si yo digo que el funcionario X debe cumplir Z, debo demostrar que esto Z no se ha hecho. Esto en este juicio político no existe. No existe, no se está ventilando los cargos de la supuesta acusación. Y ya en el transcurso del debate procesal en el juicio político también se han vulnerado garantías del debido proceso. Por ejemplo, no se le ha corrido traslado con la prueba nueva que se pretendió introducir a la ministra. La ministra ha presentado ciertas peticiones que la Comisión de Fiscalización no las ha atendido. La Comisión de Fiscalización simplemente en el tema probatorio, que era lo más importante del juicio político para que sea la Comisión y luego el Seno de la Asamblea el que tome la decisión que corresponda, tampoco lo ha llevado de manera correcta, no ha garantizado contradicción, no ha calificado la prueba que se ha incorporado dentro del expediente y técnicamente no estamos viendo una responsabilidad política. Lo que estamos viendo en realidad, y aquí sí un poco recapitulo a su primera pregunta, lo que estamos viendo es una comparecencia de la ministra del Interior para que le cuestionen absolutamente todo, más allá de la acusación política que le han hecho el interpelante. Y esto sin tomar en consideración inclusive de que existen aseveraciones de parte de la ministra de que ni siquiera hay el número necesario de firmas porque habrían un cierto número de firmas aparentemente inválidas, que tampoco ha sido contestado por la Comisión de Fiscalización. Es una ministra, una autoridad de gobierno en este caso contra el paredón frente a las tiendas políticas que están ya en un ambiente de campaña. Sin duda, sin duda. El juicio político, tomando su palabra, ha sido un paredón para atacar a una ministra en una época de campaña. Y ha sido un paredón de que la interpelante, una de las principales interpelantes, la señora Cabezas, ni siquiera ha dado la cara en la Comisión de Fiscalización y ha preferido hacerlo todo detrás de una pantalla. Ahora, y un poco para cerrar en este contexto, yo creo que es importante también hacernos este cuestionamiento. ¿Se está entonces o se ha ya desnaturalizado, deslegitimado el proceso fiscalizador o la competencia fiscalizadora de la Asamblea Nacional? Y no me refiero exclusivamente al caso del juicio político en contra de la ministra Mónica Palencia, sino a los que precedieron, incluso los que fueron archivados. Recordemos que en esto han funcionado, han operado mucho los cálculos políticos del propio gobierno, los cálculos políticos de otras tiendas que intentaban en un momento, por ejemplo, acelerar la llegada del juicio político a la Fiscalía General del Estado, bajarse otros juicios porque supuestamente no cumplían ciertas formalidades. Es decir, estamos frente a un proceso que se ha deslegitimado totalmente. Yo creo que la Comisión de Fiscalización, la actual Comisión de Fiscalización, ha convertido el juicio político en un móvil de persecución a ciertos funcionarios. Como usted bien recapitula, ha habido tiempos políticos de lado y lado que han querido ocupar
para conveniencia al llegar o no llegar a un determinado funcionario. Pero la Comisión de Fiscalización, cuando ha tenido interés en llegar a un determinado funcionario, ha empezado a archivar los juicios políticos aduciendo vicios formales que ya no le competían verificar. ¿Para qué? Para llegar al juicio político de X funcionario. Primero fue la fiscal, ahora es la ministra Palencia, y lo que han utilizado la Comisión de Fiscalización, sobre todo quien la preside, la presidenta, porque es la que debería dar orden, es para tratar de increpar a los funcionarios, y no por responsabilidad política, sino por intereses propios del movimiento partidista al que pertenece la presidenta de la comisión. Yo sí creo que existe una desnaturalización. El juicio político es una herramienta de control muy importante. También existen las comparecencias a rendir cuentas, los pedidos de información, pero no debemos acostumbrarnos a que se utilice la Comisión de Fiscalización en beneficio de una organización política que lo que busca es atacar a funcionarios de este y de cualquier otro gobierno. Esto es indistinto, con miramientos a campañas electorales. Una herramienta de control político sin duda interesante, pero lamentablemente mal utilizada por nuestra tradicional y siempre polémica política ecuatoriana. Doctor Palacios, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Un gusto, Fausto. El doctor Javier Palacios, abogado constitucionalista, hablando sobre el juicio político en contra de la ministra Mónica Palencia. Se ventila ya en la Asamblea Nacional, no obstante ha recibido una serie de críticas, una cantidad impresionante de críticas de este juicio político y otros haciendo que el proceso fiscalizador de la Asamblea Nacional esté evidentemente deslegitimado. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.